¿Listos? Como nos están diciendo, pues ya conocemos el movimiento del camión y el remolque, ¿no? Entonces, vamos a determinar primero su aceleración. Entonces, nos están diciendo que una fuerza constante, entonces es su aceleración constante. Entonces, sabemos que de la cinemática, velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la posición, ¿no? Entonces me dice hasta que se detiene. Entonces, pues, la velocidad final va a ser 0. Ya se detuvo, ¿no? La velocidad inicial nos dice que son 15 kilómetros sobre segundo, ¿no? Vamos a dejarlo así, 15 al cuadrado, más 2 veces la aceleración, y es menos 0. Se me hace que aquí el dato está... Bueno, vamos a ver. Entonces, si despejamos A, ¿cuánto da? Le ponemos aquí negativo porque para no dejárselo acá, porque si no nos va a dar una raíz cuadrada negativa, ¿no? Le dejamos así, o así acá sería así. No sé si. 15 al cuadrado, pues ahí nos daría positivo, ¿verdad? Así. Entonces aquí será menos, entre menos 20. ¿Cuánto es esto, por favor? Si saqué bien el despeje, sí, ¿va? Menos 11.25. Menos 11.25 metros sobre segundo cuadrado. Entonces aquí no son kilómetros, son metros. Aunque así está el dato, por eso dije, no, pues cómo. ¿Sí? Entonces, 11.25 metros sobre segundo. Ahora, ya hay que hacer los diagramas de cuerpo libre. Entonces aquí, en cada cuerpo voy a hacer un diagrama de cuerpo libre. O sea, lo voy a dividir aquí, ¿no? Como si, bueno, ahí existe, sigue siendo el mismo punto C, pero voy a hacer un diagrama para cada uno, ¿sí? Entonces aquí tenemos que me dice que vale 1 megagramo, ¿no? Sería 1000 kilogramos por 9.81 para que me dé en newtons. Luego de aquí, obviamente, tendríamos su normal y aquí tendríamos su tensión o fuerza, porque está frenando, ¿no? Está frenando, entonces la lanchita esta, pues va a sentir que la empujan así hacia atrás, ¿no? Y también, bueno, aquí también va a sentir que lo empujan hacia allá, ¿no? Está frenando. Aquí, otra vez, bueno, aquí tenemos su peso, que sería que 2000 por 9.81 para que me den newtons. Tenemos su normal y tenemos la fuerza de fricción, F. Entonces, F vamos a considerar que es la fuerza de fricción. Entonces, nos vamos aquí vamos a ponerle este A, este que es el B. Entonces nos vamos al cuerpo A, o diagrama del cuerpo libre en A. Entonces ahí sabemos que la fuerza neta
es igual a la masa por la aceleración en X. ¿Sí? Entonces, vemos qué fuerzas están aplicándose en X. Está menos T, ¿no? Nada más. Menos T. Esto debe de ser igual a los 1000 kilogramos. Ah, no, pues ya está en kilogramos. No sé por qué lo estoy multiplicando por 2.81. Ah, por la fuerza, ¿verdad? Aquí es fuerza. Perdón. Aquí es peso. Este es peso. Aquí es masa. Entonces aquí está bien, ¿no? Serían los 1000 kilogramos. Vamos a poner kilogramos. Por AX. ¿Cuánto vale AX? La que sacamos, ¿no? Menos 11.25 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y esto cuánto da? Pues 11.250 newtons. ¿Sí? Bueno, sería negativo. Pues menos, pero aquí está menos, entonces la tensión sería 11.250 newtons. Esto sería a 11.25 kilonewtons. Esa es la tensión. Y ahora nos vamos al B, ¿no? Ahora nos vamos al diagrama de cuerpo libre B, usando los resultados que ya tenemos aquí. Entonces aquí otra vez, en el B tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a M por AX. Entonces esta es la tensión que nos pedía, ¿no? Determinar la fuerza horizontal constante desarrollada en el acoplamiento C. Aquí está. Esta es la fuerza desarrollada en el acoplamiento C. Y ahora nos piden calcular la fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción. Entonces, ahora vamos ahí, ¿no? Entonces, la sumatoria de fuerzas, pues tenemos así ya T. Tensión, positivo, menos esta F, ¿no? Esto es igual a la masa, vamos a poner MAX. Sustituimos los valores. Tensión vale 11.250 newtons menos F, pero F, así, menos F va a ser igual a 2.000 kilogramos por menos 11.25. Porque aquí también la aceleración está actuando hacia la izquierda, ¿no? Porque me dice que está frenando. Y entonces despejamos F. Lo pasamos para allá, entonces va a ser 11.250 menos, más, ¿cuánto es 2.000 por 11.25? No sé qué es esto. Por favor, ¿cuánto es 2.000 por 11.25? Esto sería negativo, y pasarlo para el otro lado sería positivo, ¿no? Yo, 22.500. sí. ¿Cuánto? 22.500. 22.500 más 11.250 serían 33.750 newtons. Esto sería igual a 33.75 kilómetros. Entonces, la fuerza de fricción desarrollada va a ser de 33.75 kilómetros. Y listo. ¿Alguna pregunta? No, profe.
Muy bien. Entonces, ¿yo puedo borrar? ¿Listos? ¿Yo puedo borrar todo? Ya, profe. Ya. Ya, profe. Muy bien. Listo. Dice, el embalaje pues, tiene una masa de 80 kilogramos y lo remolca una cadena dirigida siempre a 20 grados desde la horizontal.
determinar la aceleración del embalaje en t igual a 2 segundos. Si el coeficiente de fricción estática es 0.4 y el coeficiente de fricción cinética es 0.3 y la fuerza de remolque es P igual a 90 T cuadrada, newtons. ¿Listo? Entonces hay que determinar cuál es la aceleración de ese embalaje a los 2 segundos. ¿Sale? Entonces 3 minutos y ahorita lo hacemos.
¿Listos? ¿Cuánto les dio? Aquí, como nos están dando los coeficientes de fricción, debemos de ver primero si se mueve, ¿no? Porque si no se mueve, pues ya para qué calculamos la aceleración, ¿no? Entonces hay que ver primero si se mueve. Entonces, vamos a hacerlo primero como si esta caja estuviera en equilibrio. Entonces, vamos a hacer como si estuviera en equilibrio. Entonces, aquí tenemos peso normal y fuerza de fricción. ¿Sí? Entonces, vamos a poner equilibrio. Entonces, usamos la ecuación de equilibrio sumatorio de fuerzas en Y. Debe de ser 0. Y vemos que qué fuerzas están actuando. Perdón, aquí me faltó ponerle, ¿no? Esta sería la normal, esta sería fuerza de fricción, este sería el peso. Sí, el peso del embalaje, porque estamos aplicando fuerzas. Entonces, vemos que en Y, ¿qué fuerzas se están aplicando? Pues está N, que es positivo, más P seno de 20 menos W igual a 0. ¿Sí? Estas serían las fuerzas que están actuando. Entonces, N no la conocemos, es la que vamos a calcular, más P, que vale ¿qué? ¿Dónde está? Bueno, aquí me faltó, es en 2 segundos, ¿no? Entonces P, me dice el tiempo 2 segundos, va a ser igual a 90 por 2 al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Serían que 4 por 9, 36, 360, ¿verdad? 360 minutos. ¿Sí estoy bien? La que va a estar actuando aquí, entonces aquí serían 360 por el seno de 20 menos 80 por 1.81. Eso sería 0. Entonces tenemos que n más 360 por el seno de 20. 123.3. Menos el que serían 80 por 9.81. 784.8 igual a 0. Así que tendremos n, que sería negativo, ¿no? 784.8 menos 123.3. 671.5 es igual a 0, entonces n es igual a 661.5. Esta n es de normal y esta n es de newtons. ¿Sí? Ojo ahí. Luego con esto ya podemos ahora hacer el equilibrio en X. Entonces ahora nos vamos al equilibrio en X para ver si se mueve, ¿no? Fuerzas, las cuatro fuerzas en X, 0. ¿Qué fuerzas están actuando en X? Pues está actuando P, que sería P por el coseno de 20. ¿Sí? Menos la fuerza de fricción, sería 0. ¿Sí? Y entonces, la fuerza de fricción debe ser P, que vale 360 por coseno de 20. Entonces sería 360
por coseno de 20. 338.29 minutos. Entonces, para que esta caja esté en equilibrio, la fuerza de fricción debe ser igual a 338 newtons, ¿no? 338 newtons. Esa es la fuerza Fs, esta, para que se mantenga en equilibrio. Ahora vamos a ver cuál es la fuerza de fricción máxima. Entonces, fuerza de fricción máxima es igual a mu n. Mu me dice que es 0.4 y n es 661.5. Entonces multiplicamos 661 661.5 por 0.4. Esto me da que la fuerza de fricción máxima es de 264.6 newtons o 265 newtons. Entonces, la fuerza de fricción máxima que se puede generar con este peso y este coeficiente de fricción son 265. Pero para mantener un equilibrio necesitamos, ¿cuánto dijimos? 338. O sea, necesitamos más. Entonces, esto quiere decir que se está moviendo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, se está moviendo. Al decir que se está moviendo, entonces, se está acelerando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, vamos a poner aquí entonces, ¿por qué? Porque esta Fs, esta es mayor que la Fs máxima. Por eso, ¿no? Esta Fs es para mantener el equilibrio. Y la máxima fuerza de fricción que se puede generar por esta masa, nada más es 265. Entonces, eso quiere decir que entonces esta fuerza la está calando. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, vamos a calcular ahora la aceleración. ¿Sí? Entonces, aquí fue el equilibrio. Y ahora aquí vamos a poner que movimiento, ¿no? Ahora aquí va a ser bien. Movimiento. Y nos vamos otra vez a la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a M a Y. ¿Sí? Y otra vez vemos qué fuerzas están actuando en Y. Pues va a ser otra vez N menos W más P de 20. Esto va a ser igual, bueno, a M a Y, ¿no? M a Y. N también no la conocemos. W, pues ya la sacamos, ¿no? Sería aquí 80 por 9.81, 784, ¿no? 784.8. Más P seno de 20, P que vale 30, 360, perdón, por el seno de 20, ya lo sacamos, dijimos que es 123.13, más 123.13. Esto va a ser igual a la masa, 80 por 0. ¿Sí? ¿Por qué por 0? Bueno, porque el embalaje no se mueve en Y, ¿no? Está el piso, entonces no hay movimiento en Y. Entonces, por eso su aceleración Y es 0. Con esto, pues otra vez N, la normal,
que esta n es del normal, va a ser igual, ¿no? 661.5 metros. ¿Sí? Y ahora nos vamos a al movimiento en X. Entonces ahora nos vamos al movimiento en X. La sumatoria de fuerzas en X es igual a M a X. Y vemos qué fuerzas están actuando en X. Entonces, pues estará actuando menos la fuerza de fricción, ¿no? Entonces aquí sería menos 0.3. No se puede, lo sustituimos mejor. Sería menos fuerza de fricción más P coseno de 20. Ya, ¿no? Igual a la masa por aceleración en X. Y ahora sí, fuerza de fricción va a ser menos, como ya se está moviendo, movimiento, coeficiente cinético, 0.3 por 661.5. Más P coseno de 20 y lo sacamos, ¿no? ¿Dónde está P coseno de 20? 338, ¿no? ¿Sí va? Sí. Sí. 338.29. Esto sería igual a 80 por aceleración en X. Entonces multiplicamos 0.3. De 0.3 por 661.5. Esto da 198.45. 198.45 más 338.29 menos 338.29. Esto me va a dar positivo 139.84. Lo dividimos 139 entre 80, me va a dar la aceleración en X, ¿no? Entre 80 va a dar 1.478 metros sobre segundo cuadrado. Y esto, bueno, ya como resultado sería igual a 1.75 metros sobre segundo cuadrado. Y esta sería la aceleración que tiene el embalaje cuando le aplicamos esta fuerza de 360 minutos. Obviamente cuando el tiempo es de 2 segundos, porque me están pidiendo cuando el tiempo es 2 segundos. Entonces, en ese instante de 2 segundos, la aceleración es de 1.75 metros sobre segundo. ¿Está bien? ¿Una pregunta? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Muy bien, ¿ya puedo borrar? Espérame tantito, estoy terminando. Muy bien. Profesor, ¿Sí? mi compañera Jaime Cortés Katia me pidió que le avisara que no se pudo conectar porque se fue la luz en su colonia. Uy, qué mala suerte. Bueno, a ver, permíteme. Ahorita me dices, ¿cómo se llama? Permíteme. Oh. Ahora sí, ¿cómo se llama tu compañera? Jaime Cortés Katia. Jaime Cortés
Katia. ¿Segura? Sí, Listo. gracias. Muy bien. ¿Listo? ¿Ya puedo borrar? Ya, profe. Muy bien. Siguiente que sigue. Uf.
Entonces aquí dice, determinar la aceleración del sistema y la tensión en cada cable. El plano inclinado es liso y el coeficiente de fricción cinética entre la superficie horizontal y el bloque C es mu-K igual a 0.2. Listo. 3 minutos y esto hacemos. ¿Vale? Entonces, aquí E es una polea, ¿no? Que está pasando un cable. E y D son poleas. Y los cuerpos serían A, B y C. A es de 25 kilogramos, B 5 kilogramos y C 10 kilogramos. Y entonces hay que determinar la aceleración del sistema. ¿Sí? ¿Está claro? Uf. Uf.
¿Listos? Aquí, bueno, dentro de este dibujito, para no hacer muchos, voy a tratar de hacer aquí los diagramas de cuerpo libre de cada cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, esto va a ser Y' y aquí va a estar marca X', ¿no? Entonces aquí va a estar actuando el peso. Está actuando el peso, que me dice que es de... sí. Sí, primero no quiere salir la tinta. Y después sale de más. Bueno, aquí el peso serían 25, 9.81, ¿no? Para que me dé fuerza. Luego aquí, reductando la normal. Hacia acá, obviamente, pues, lo estamos jalando, ¿no? Ahí va la tensión 1. Y aquí me dice que que esta superficie es lisa, ¿no? Pues aquí serían 30 grados. 30 grados son de 30 grados de XY. Entonces, aquí no hay fricción, porque me dice que el plano inclinado es liso. Cuando me dicen que es liso, eso quiere decir pues, que no hay fricción. Y entonces, como es 25 kilogramos, la aceleración, bueno, esta estaría acá, ¿no? Esta sería la aceleración. Entonces, aquí su aceleración de hacia arriba. Esto sería T1, aquí sería T2. ¿Sí? Y el peso sería 5 por 9.81. Y luego hacemos el diagrama del cuerpo libre del que está bajito. Entonces, así que sería la tensión 2. Aquí estaría su normal. Y acá estaría su fuerza de fricción. Y me falta aquí el peso, ¿no? Entonces, el peso serían 10 por 9.81. Y obtendríamos aquí el peso. Entonces, esas serían las fuerzas que están actuando en el punto C. ¿Listos? Entonces empezamos aquí. Entonces la sumatoria de fuerzas en X, entonces la sumatoria de fuerzas en X' va a ser igual a M a X. Ahora, si ven, los tres, ¿cómo se llama? Los tres cuerpos están conectados en una sola línea, ¿no? Entonces, la velocidad que tenga este de 25, pues va a ser la misma velocidad que tenga el de 5 y la misma velocidad que tenga C, ¿no? Entonces, y la misma aceleración que tenga A, la va a tener B y la va a tener C. ¿Por qué? Pues porque están interconectados, ¿no? ¿Sí? Entonces están interconectados, entonces la misma velocidad de A va a ser la misma velocidad de B, va a ser la misma velocidad de C. Obviamente, según su sentido, ¿no? A incrementaría su distancia, sería positiva la velocidad, de B sería negativa, y de C también sería negativa. ¿Sí? Y entonces, en X, perdón, aquí, ¿qué fuerzas están actuando? Ah, pues está actuando T1, ¿no? T1
menos el peso de 25 por 9.81 por seno de 30. Esto va a ser igual a 25, menos 25 por A. ¿Sí? Y luego nos vamos a aquí, bueno, el sistema de Hertz, aquí sería X, Y, perdón, aquí sería X, ¿no? Entonces vamos a compartir estos dos, sería el mismo eje. Entonces vamos a hacer que la sumatoria de fuerzas en Y para este tendríamos que T1 menos T2 menos 5 por 9.81. Esto es igual a 5 por menos A. Y luego, ¿cuál otra? Bueno, antes de seguirle, déjenme aquí sería, vamos a hacer esta. Bueno, nos vamos a hacer, la vamos a simplificar un poco, ¿no? Sería T1 menos, entonces aquí multiplicaremos 25 por 9.81 por seno de 30. Entonces ahí tendremos 25 por 9.81. Y eso lo multiplicamos por el seno de 30. Da de 122.63. Esto es igual a 25A. Esta va a ser la ecuación 1. Luego tendremos aquí T1 menos T2 menos 5 por 9.81, 49, 49.05 igual a menos 5A. Esto sería la ecuación 2. ¿Sí? Y luego, nos vamos acá. La sumatoria de fuerzas en X. Entonces ahí, fuerzas en X y BAX. Y vemos qué fuerzas están actuando ahí. Está actuando aquí, menos T2. No, sí. Menos T2 más fuerza de fricción y listo. Eso es igual a M a X. Entonces aquí sería menos T2 más, aquí sería la fuerza de fricción, me está diciendo que es 0.2 por 98.1. ¿Sí? Esto es igual a 10 a menos 10, ¿no? Dijimos. A menos 10 a X. ¿Sí? Y esta sería la ecuación 3. Bueno, aquí sería que menos T2 más 0.2 por 98.1.
19.62. Bueno, menos 10 a X. Esta sería la 3. Entonces tenemos el sistema, 3 ecuaciones, 3 incógnitas. ¿Sale? Y listo. Bueno, pues para hacerlo fácil, sacamos un de los teléfonos celulares, bajamos la aplicación Sistema de Ecuaciones Lineales, y entonces tenemos 3 ecuaciones, y según esto, la aceleración es igual a 1.349 metros sobre segundo al cuadrado, T1 es igual a 88.90 newtons, y T2 es igual a 33.11. Estos serían los resultados. Y listo. ¿Estamos de acuerdo? ¿O quieren que la hagamos a mano? Profe, No. ¿y por qué en este ejercicio no se utilizaron las componentes en Y? Porque sí las usamos. ¿En dónde te refieres? ¿En dónde no usamos la Y? ¿Aquí en C? Bueno, ¿Dónde? como las sumatorias en fuerzas en Y. Bueno, mira, vamos. Aquí, vamos otra vez en el punto A. Puse nada más la sumatoria de fuerzas en X. ¿Por qué la sumatoria de fuerzas en Y no? Vamos a poner, bueno, pues vamos a poner aquí. Sumatoria de fuerzas en Y', ¿no? Esto es igual a M a Y. Veo, ¿qué fuerzas están actuando en Y? Pues está actuando, vamos a decir que menos 25 por 9.81. ¿Qué es esta? Más N. Esto es igual a 25 por 0. Entonces, aquí, lo único que me va a servir esta ecuación es para calcular esta N. Pero, aquí el mismo problema me está diciendo que esta parte inclinada es lisa. Esto quiere decir que no hay fricción. ¿Sí? Entonces, pues de nada me sirve calcularla, aunque lo puedo calcular aquí directamente, porque nomás tengo una ecuación, una sola incógnita. ¿Sí? Ya puedo calcular esta N. Ya puedo calcular de aquí, ¿no? Entonces, N va a ser igual a... ¿De qué? Ah, no. Pues me va a dar 0. ¿Sí? Porque aquí tengo 25 por 0, 0. Y luego, esta me va a dar 0. Si esto lo paso, está ah, no, perdón. Me va a dar positivo, ¿no? Perdón. O sea, 25 por 0 es 0, ¿sí? Pero esto es negativo, al pasarlo para acá me va a dar positivo, perdón. Más 25 por 9.81. Tenemos 25 por 9.81. Me va a 245. 245.25. Y ya calculé esta incógnita, ¿no? N es igual a 245 newtons. Lista. Pero esta N aquí pues, no me sirve. No sé si lo que no me da ninguna utilidad. No la ocupo en nada. ¿Por qué no la ocupo en nada? Porque me está diciendo que la superficie está lisa. Lo hubiera ocupado siempre y cuando me hubieran dado un coeficiente de fricción. Entonces ocupo esta N para sacar la fuerza de fricción. Entonces, bueno, pero ya la puedo calcular, ahí está, la calculé. Listo. Ahora, en este punto 2, en el punto B, pues usamos la sumatoria de fuerzas en Y. La que no usamos fue la sumatoria en X, porque
pues no tenemos nada en X, ¿no? O sea, es un cuerpo que está colgado. Entonces, pues vamos a decir que no hay ninguna aplicación en X, no hay ninguna fuerza en X actuando. Incluso aquí no tenemos ninguna fuerza en X. ¿Sí? Luego, nos vamos al punto C. Al punto C, bueno, lo empezamos en Fx porque también lo que me interesa es en Fx. Y así de forma rápida, sacamos las sumatorias de fuerzas en Y, que va a ser igual a M a Y para este punto C. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando en Y? Ah, pues está actuando nada más M, esta M, vamos a poner NC, porque esta sería NA, ¿no? Referimos al cuerpo A. Esta sería NC menos 10 por 9.81 es igual a la masa de 10 por aceleración de 0. Aceleración de 0 en Y, porque en Y, o sea, no se mueve verticalmente, ¿no? Porque no está el piso. Entonces no se puede mover verticalmente, pero en X sí se puede mover. Entonces, por eso, en Y la aceleración es 0. Y entonces decimos que NC es igual a 10 por 9.81, sería 98.1 newtons. Y esta N es la que estamos ocupando aquí, 98.1, que es para sacar la fuerza de fricción. O sea, esta fuerza de fricción, Fs, esto es igual a mu n. ¿Sí? Esta es su fórmula. Entonces, mu, me están diciendo que es 0.2, ¿no? Esto sería igual a 0.2 por n, 98.1. ¿Sí? 0.2 por 98.1. Esta Fs. ¿Sí? Ahora sí. Sí, profe, gracias. Si ustedes recuerdan de fricción, fricción es igual al coeficiente de fricción o la normal. ¿Sí? Entonces, en Y siempre que usamos Y es para sacar la normal porque es la que debemos utilizar, ¿no? Y listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Aquí sí, bueno, otra vez, les recomiendo así como, estamos en física, ¿no? No estamos en matemáticas. Obviamente la física se auxilia mucho de las matemáticas. Entonces, en el caso de matemáticas, cuando tenemos así los sistemas de ecuaciones, pues me conviene usar una aplicación donde yo pueda resolver rápidamente este sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, pues si tuviera yo matemáticas, obviamente ahí sí me van a calificar, pues cómo hago este sistema de ecuaciones, ¿no? Cómo lo desarrollo. Pero aquí, pues aquí no es que no nos interese cómo se desarrolla, pero si nos interesa, pues ahorrar tiempo en resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? Ahorita son 3, ¿no? Pero luego vemos que nos salen ahí 6 ecuaciones, ¿no? Entonces, es un poco más laborioso, entonces usamos mejor una aplicación que nos resuelva las ecuaciones. Y listo. ¿Ok? Entonces, por eso es que así lo hacemos y damos de inmediato cuál es el resultado. La otra, bueno, si quieren practicar, pues ya lo hacen así a mano, ¿no? Entonces podrían ver de cualquiera de las 3 ecuaciones despejar A, ¿no? La aceleración, porque aquí en este caso, como están conectados, entonces estas aceleraciones, estas A's, todas estas A, es la misma. ¿Por qué? Porque están interconectados estos 3 cuerpos, ¿sí? Y cuando vimos precisamente la interconexión de cuerpos, vimos cómo eran las aceleraciones, ¿no? En este caso las velocidades son iguales y las aceleraciones son iguales, o sea, en su valor escalar. Ya nada más había que ver, ¿no? ¿Quedamos en qué? Donde se aumenta la distancia, es positivo, ¿no? Si se disminuye la distancia, vamos al sentido negativo. Entonces, esta va para arriba, entonces sería el sentido negativo porque se está reduciendo su distancia. Esta de acá, esta de acá sería positiva, ¿ah? ¿Por qué? Está incrementando. Más que la positiva.
está incrementando. Esta de acá iría hacia la izquierda, se está reduciendo la distancia, entonces sería negativa. ¿Sí? Y listo, ya nada más es el cuestionamiento. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, a ver si es cierto. Vamos a hacer otro sencillito. ¿Sale? ¿Ya puedo borrar? ¿Sí? Bueno. Bueno, aquí está. Aquí ya nos dibujó una persona, ¿no? Se supone que es una persona ahí que está empujando. Pero ya no lo dibujé, no lo sé dibujar. Entonces dice, el hombre empuja el embalaje de 60 libras con una fuerza F. La dirección de la fuerza siempre es hacia abajo a 30 grados de la horizontal y su magnitud
se incrementa hasta que el embalaje comienza a deslizarse. Determinar su aceleración inicial si el coeficiente de fricción estática es de 0.6 y el coeficiente de fricción cinética es de 0.3. ¿Sale? Listo. 3 minutos y ahorita lo hacemos. Uf. Uf, vale. ¿Listos? Entonces, aquí está el diagrama del cuerpo libre, ¿no?
Estas son las fuerzas que están actuando. Entonces vamos a encontrar primero las fuerzas que producen el movimiento. Entonces vamos a empezar primero con el equilibrio, ¿no? Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en X es 0. Y vemos qué fuerzas se están aplicando en X. Entonces se está aplicando F coseno de 3, ¿no? Menos US N igual a 0. Listo, bueno. Luego aquí, F no sabemos cuánto vale. Entonces podemos ponerle ver coseno de 30 de una vez. Cero punto 0.866 F menos 0.6 N igual a 0. Ecuación 1. Luego nos vamos a Y, ¿no? Motor de fuerzas en Y. Y vemos qué fuerzas están actuando en Y. Está actuando N menos W menos F 0 de 30. ¿Sí? Sustituimos. Entonces, N no la conocemos. N, W serían 60 libras. F sería el 0 de 30. Que es que 0.5, ¿no? Menos 0.5 F igual a 0. Y obtenemos ecuaciones. Profe, las 60 libras no se multiplican por 9. Ah, no, ahí no es 9.81, es por 3 puntos y tantos. Bueno, por la gravedad. Ojo aquí, ojo. Entonces, ¿qué dijimos? En el sistema internacional, bueno, vamos a ponerle que el sistema internacional, y aquí vamos a poner en inglés. Entonces dijimos que en el sistema internacional se pone aquí la masa del sistema internacional son kilogramos, ¿no? Y la fuerza, newtons. Sistema inglés, fuerza, libra, y masa en, ¿cómo se llama? Slow. ¿Sí? Entonces, aquí me están dando libras. Entonces, ¿qué me están dando? Fuerza. Entonces, ya me están dando el peso. Entonces, por eso aquí el peso, 60. ¿Por qué? Porque me están dando fuerza, ¿no? La fuerza se mide en libras. En el sistema inglés, la fuerza se mide en libras. Me están dando libras, 60 libras, entonces ya es el peso. 60 menos 60, y luego la fuerza, 0.5 por F. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Y listo. Entonces, de ahí tenemos dos ecuaciones. Y entonces, las resolvemos. Entonces, N, acá me va a dar 91.8 libras. 91.80 libras. Y F va a ser de 63.60 libras. Y ahora, con estos datos, ahora sí nos vamos al movimiento. ¿Sí? Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a M a X. Aquí ya no usamos
la sumatoria de fuerzas en Y, porque no vamos a tener movimiento en Y, y ya conocemos N, ¿no? De estas dos ecuaciones, de la 1 y la 2, ya calculamos N y calculamos E. Y entonces vemos cuáles van a ser las fuerzas que están actuando en X, ¿no? Entonces, se está actuando 63.60 por coseno de 30, ¿no? Positivo. Menos Fs. Fs ya en el movimiento sale 0.3 por N, que vale 91.80. Esto es igual a 60 entre 32.2 por AX. ¿Sí? Y luego, bueno, multiplicamos 63.60 por coseno de 30. Y esto me da 55.08. Menos 0.3 por 91.80. 27.54. Igual, vamos a mudar el 60 entre 32.2. Me da de 1.86. 1.8634. AX. Y entonces hacemos ahora la división, ¿no? Sería 55.08 menos 27.54. Esto da de 27.54. Lo dividimos entre 1.8634. Esto va a ser AX. Entre 1.8634. 14.78 pies sobre segundo al cuadrado. Listo. Esta viene siendo la aceleración de la carga. Cuando le aplicamos obviamente la fuerza de 63.60 a un ángulo de 30 grados. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Seguros? Muy bien. Vamos a dejarle aquí y nos vemos la próxima clase, ¿sale? Pero ya saben, cuidarse. Hay que usar cubrebocas, a la distancia y lavarse las manos frecuentemente. Y aunque estemos vacunados, hay que seguirnos cuidando. Y ya nada más nos queda esperar a ver cuándo el consejo técnico ya nos avisa que podemos regresar. ¿Sale? Y ahorita nada más hay que esperar a que el consejo técnico nos avise. Muy bien. Entonces, si hay más preguntas, si no hay preguntas, nos vemos la próxima clase. ¿Sale? Y Gracias, profesor. bye. Pero, profe. Sale. Hasta luego, Nos vemos. profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe.